Israel ha recrudecido, con el paso de los días, sus ataques sobre la Franja de Gaza, con alguna ofensiva aislada también sobre Cisjordania. Desde que las fuerzas de Hamás iniciaran las hostilidades, el ejército hebreo ha incrementado sus ataques contra Gaza, especialmente por la vía aérea. A la espera de la anunciada incursión, Israel golpea cada día decenas de objetivos militares de Hamás. De acuerdo con los datos que recopila la web global Firepower, Israel ocupa el puesto 18 entre las mayores potencias mundiales a nivel militar, una lista que encabezan Estados Unidos, Rusia, China e India. Dentro de la potencia aérea, el país hebreo se encuentra en el puesto 11, con más de 600 aeronaves de toda índole, especialmente cazas de combate, hasta una tercera parte, y helicópteros. Pero su fortaleza en el aire depende, especialmente, de un conocido aliado, Estados Unidos. Del país norteamericano procede la mayoría de los aviones de combate que surcan los cielos de Israel con la Fuerza Aérea Israelí, IAF, a los mandos. El portal Bar Power Israel detalla los modelos empleados por el país hebreo, así como su modernidad, nueva adquisición, moderno, envejecido y casi obsoleto. El ejemplar del que más unidades tiene es el F-16 Fighting Falcon, un avión polivalente capaz de realizar incursiones aire-aire y aire-tierra con una letalidad equivalente, explica el sitio web. El siguiente por número de unidades es el también estadounidense F-15 Eagle, 84 unidades, un veterano de la Guerra Fría con una sólida respuesta tanto para el ataque como para la defensa. Completan el arsenal de cazas de Estados Unidos el F-15 Eagle Strike, 25 unidades, y el F-35 Lightning II, 39, de quinta generación, que representa el avión de ataque más moderno de la IAF, capaz de lanzar municiones guiadas de precisión y misiles de ataque terrestre. Los aviones portan bombas con el sistema JDAM, que tienen un kit atornillado que permiten que sean guiadas. En cuanto a las otras aeronaves extranjeras con las que cuenta Israel, los únicos de la categoría caza son los Leonardo M346, Lavi, italianos, una treintena de unidades, con funciones de entrenamiento y ataque ligero. Francia aporta 7 helicópteros AS-565 Panzer, destinados a misiones de búsqueda y rescate, mientras que Alemania aporta 16 unidades del avión biplaza Grob 120, destinado al entrenamiento y acrobacias militares. Las Naciones Unidas ha emitido una grave acusación contra Israel este viernes, señalando que el país ha utilizado fósforo blanco, un químico incendiario conocido por causar horribles y dolorosas heridas, en al menos 24 ocasiones durante el actual conflicto en Gaza. Este hallazgo proviene de un informe elaborado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que reitera las preocupaciones sobre las acciones de las fuerzas israelíes, las cuales podrían constituir crímenes de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. El informe resalta que el uso de este tipo de armamento ha sido documentado no solo en la capital de Gaza, sino también en áreas centrales de la franja y en la ciudad de Han Yunis, en el sur, incluso en campos de refugiados, donde la situación humanitaria es particularmente vulnerable. Además, el informe señala con preocupación que cerca del 70% de las víctimas confirmadas de estos ataques son mujeres y niños, lo que plantea serias preguntas sobre la protección de civiles en el contexto del conflicto y la legalidad de las tácticas militares empleadas. Las evidencias presentadas por la ONU suman un capítulo más en la compleja y trágica narrativa del enfrentamiento, que ha dejado ya un saldo devastador de bajas y sufrimiento humano. Mientras tanto, en Ámsterdam, la tensión ha aumentado, con disturbios estallando entre cientos de aficionados del Maccabi de Tel Aviv y manifestantes que apoyan la causa palestina. Estos incidentes han resultado en al menos 5 personas heridas y 62 detenidas en la madrugada. Los hinchas israelíes estaban en la capital neerlandesa para asistir a un partido entre su equipo y el Ajax local. Las autoridades locales han seguido de cerca la situación, al tiempo que se ocupan de diversas informaciones sobre la posible toma de un rehén, aunque, hasta el momento, no se ha confirmado tal acontecimiento. El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, ha expresado su profundo horror ante los disturbios, calificando de absolutamente inaceptables los ataques antisemitas dirigidos hacia los israelíes. Su declaración refleja la preocupación del gobierno por la escalada de tensiones en un contexto donde el conflicto en Gaza es cada vez más palpable y las repercusiones se sienten incluso a miles de kilómetros en Europa. En medio de esta espiral de violencia, la comunidad internacional continúa clamando por una solución pacífica y urgente que ponga fin a la violencia y proteja a los civiles en ambos lados del conflicto. Conozcamos cómo ha iniciado este conflicto y cómo hemos llegado a estas acciones atroces que cada día son peores. En la mañana del 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás llevaron a cabo un ataque sorpresa masivo con cohetes y combatientes desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí.
Israel reaccionó con intensos bombardeos en Gaza y movilizó artillería, tanques y tropas en la región. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que el país se encontraba oficialmente en estado de guerra contra Hamás y dio instrucciones a sus fuerzas de seguridad para recuperar los territorios. Por su parte, el comandante de Hamás, Mohammed Deif, afirmó: "Este es el día de la mayor batalla para poner fin a la ocupación". El conflicto entre Israel y Palestina se remonta a varias décadas y es común ver personas en redes sociales abogando por la liberación de Palestina con el lema Free Palestine, así como quienes apoyan las políticas israelíes. Sin embargo, es crucial considerar el contexto histórico, político, humano, estratégico y táctico para formarse una opinión completa. Nos encontramos ante uno de los conflictos más intrincados de comprender y opinar, y es comprensible no captar la situación a la primera. Para entender este conflicto, debemos examinar su historia y algunos conceptos claves. Por un lado, Israel es un estado mayoritariamente judío, y por otro lado, Palestina es reconocida por unos pocos países y tiene una población predominantemente musulmana suní. Ambos reclaman derechos históricos sobre la misma tierra. Palestina es considerada tierra santa por cristianos, judíos y musulmanes, y ha sido un escenario de conflictos religiosos y territoriales a lo largo de la historia. Desde 1516, este territorio estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano. En el siglo XIX, surgió el sionismo, un movimiento que abogaba por el regreso de los judíos a su tierra ancestral, impulsado por la persecución de los judíos en Europa y la búsqueda de refugio seguro. A finales del siglo XIX y principios del XX, hubo éxodos masivos de judíos a Palestina, especialmente de Rusia, Rumanía y Polonia, debido al antisemitismo en Europa. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, y los turcos otomanos se alinearon con Alemania. Gran Bretaña, en guerra con ambos, decidió abrir un frente por el sur al capturar la península del Sinaí y apoderarse de Palestina. Para hacerlo, reclutaron líderes árabes prometiéndoles el territorio una vez que ganaran, pero también formaron batallones de judíos locales con la promesa de que si ayudaban a derrotar a los turcos, tendrían su propia patria, lo cual se formalizó con la Declaración Balfour. De este modo, Gran Bretaña creó un poderoso ejército árabe y judío que logró vencer a los otomanos. Sin embargo, el problema surgió cuando Gran Bretaña había prometido el mismo territorio tanto a árabes como a judíos tras el final de la Primera Guerra Mundial en 1920. Gran Bretaña recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar Palestina, encargándose esencialmente de la problemática política existente. Los éxodos masivos de judíos europeos hacia Palestina continuaron, lo que intensificó las tensiones entre árabes y judíos, evidenciado por la matanza de Hebrón en 1929. A raíz de esto, los judíos establecieron su propia fuerza de defensa llamada Haganá y surgió un grupo radical sionista conocido como Irgun, un movimiento paramilitar que buscaba la creación de un Estado judío por cualquier medio necesario. Así, tanto árabes como judíos contaban con brazos armados radicales y conflictivos en un territorio donde ninguno estaba dispuesto a ceder. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se produjo otro éxodo significativo de judíos de Europa hacia Palestina. Al finalizar la guerra, el antisemitismo en la Unión Soviética llevó a un aumento adicional en la migración judía hacia Palestina, lo que llevó a Gran Bretaña a limitar el número de nuevos inmigrantes judíos. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, la población judía continuó creciendo. En 1946, un ataque de Irgun contra la sede británica en el Hotel Rey David resultó en 91 muertos, lo que, junto con otros incidentes, llevó al Reino Unido a cansarse de administrar Palestina y a retirarse en 1947. Ese mismo año, las Naciones Unidas propusieron un plan para Palestina que recomendaba la creación de estados judío y árabe separados, con Jerusalén bajo administración internacional. Este plan fue aceptado por los líderes judíos pero rechazado por los estados árabes y los líderes árabes palestinos. A pesar de esto, Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, lo que provocó la ira de países como Egipto, Siria, Arabia Saudita, Transjordania y Líbano, los cuales formaban parte de la Liga Árabe y apoyaban a los árabes palestinos. Estos países acordaron invadir el nuevo Estado independiente, lo que desencadenó la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Israel la denominó la Guerra de la Independencia, mientras que los árabes la llamaron Nakba, que significa la catástrofe. A pesar de ser un país recién formado, mal preparado y entrenado, Israel contaba con una gran organización, población y determinación, lo que resultó en la creación de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. A pesar de las desventajas en armamento y números, Israel logró ganar la guerra contra 5 naciones árabes,
expandiendo su territorio en un 23% más de lo que le había asignado la ONU y desplazando a más de 71,000 palestinos de las áreas conquistadas. En 1956, tras la nacionalización del Canal de Suez por Egipto y el cierre de los estrechos de Tirán, Israel, junto a Francia y el Reino Unido, invadió la península del Sinaí, derrotando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU intervino y obligó a Israel a retirarse a cambio del establecimiento de una zona desmilitarizada alrededor del canal, lo que proporcionó una cierta seguridad contra posibles ataques. Para 1967, tras la retirada de las fuerzas de paz de la ONU y el nuevo bloqueo de los estrechos de Tirán, Egipto, Siria, Irak y Jordania estaban movilizando sus ejércitos, lo que impulsó a Israel a realizar un ataque preventivo, desatando un conflicto armado conocido como la Guerra de los 6 días. A pesar de ser atacado por 4 países árabes, Israel logró nuevamente la victoria en la guerra, ocupando la península del Sinaí y adquiriendo territorios como Cisjordania y los Altos del Golán, que previamente pertenecían a Siria. En 1973, los países árabes intentaron recuperar los Altos del Golán y la península del Sinaí en la llamada Guerra de Yom Kippur, con Estados Unidos apoyando a Israel y la Unión Soviética respaldando a las naciones árabes. A pesar de que Israel obtuvo finalmente una victoria militar, enfrentó otros desafíos. Como resultado de las negociaciones, Israel acordó devolver el Sinaí a Egipto a cambio del reconocimiento por parte de Egipto del Estado israelí, un hito significativo, ya que Egipto se convirtió en el primer país árabe en hacerlo. Con el paso del tiempo, los árabes palestinos mostraron su descontento al ver cómo Israel continuaba expandiendo su territorio. En 1987, esto culminó en la primera intifada o revuelta entre Israel y Palestina, desencadenada por un incidente en el que 4 trabajadores palestinos fueron muertos por un camión militar israelí. Durante esta revuelta, se difundieron imágenes de niños y jóvenes palestinos lanzando piedras a tanques israelíes, una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva. Ese mismo año, la organización islamista conocida como los Hermanos Musulmanes estableció en Palestina una organización paramilitar religiosa para liderar la resistencia palestina, llamada Hamás, la cual competía con la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que tenían diferentes enfoques y líderes en el conflicto. En 1988, la OLP proclamó la independencia de Palestina, aunque pocos países la reconocieron. Yasser Arafat, líder de la OLP, reconoció a Israel como Estado en 1993, lo que llevó a los acuerdos de Oslo y a la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que permitió a los palestinos autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, la paz fue efímera, ya que Hamás no estaba de acuerdo con las decisiones de Arafat, lo que resultó en un aumento de la violencia. La segunda intifada, comenzada en septiembre del 2000, fue aún más sangrienta, con numerosos ataques suicide palestinos que ya eran considerados actos de terror por parte de Hamás. Israel respondió con represión, y durante este periodo, Yasser Arafat falleció, lo que fortaleció a Hamás en la comunidad palestina y llevó a la retirada de civiles israelíes de Gaza y la eliminación de asentamientos en Cisjordania. Esta intifada cobró la vida de más de 4,300 personas. Con el tiempo, Israel construyó un muro alrededor de la Franja de Gaza. Es importante mencionar que la Franja de Gaza, a veces referida simplemente como Gaza, es una estrecha franja de tierra que mide 51 kilómetros al suroeste de Israel y 11 kilómetros al noreste de la península del Sinaí en Egipto. Tiene un total de 360 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 2 millones de habitantes. Una zona de 500 metros de tierra de nadie, impuesta por el ejército israelí, limita el acceso de los habitantes a parte de la franja. Gaza depende de Israel para el suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios. Esta situación ha generado un desastre humanitario en la región. Es fundamental mencionar que Israel está ubicado en una región hostil, rodeado de enemigos que buscan constantemente su destrucción. Sin embargo, internamente, Israel es un país con una economía sólida y un poder militar considerable. Desde su independencia, Israel ha aplicado restricciones y represión contra los palestinos con la finalidad de disminuir su presencia en el país. A su vez, los palestinos han recurrido a acciones cada vez más extremistas para causar daño a Israel y a su población civil. Esto incluye actos de terrorismo protagonizados por Hamás, uno de los grupos más respaldados por la población palestina al sur de Israel. Como se puede apreciar, ninguna de las partes actúa como una paloma blanca. Ambas han llevado a cabo actos atroces y generan represión y sufrimiento, sin que ninguna esté dispuesta a ceder en prácticamente nada. El odio entre ambos bandos es real y profundo, lo que dificulta posicionarse a favor de uno u otro bando, sea un extranjero o alguien involucrado en el conflicto. Moral y éticamente,
Es complicado encontrar una postura que quede bien con ninguno de los lados. Israel también enfrenta amenazas provenientes de adversarios externos, no solo de Palestina. Regularmente realiza ataques aéreos en Siria, donde las milicias respaldadas por Irán tienen una fuerte presencia. Además, Irán ha manifestado su intención de borrar a Israel del mapa. Con este contexto, podemos abordar el actual conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023. Los israelíes lo llaman Operación Espadas de Hierro, mientras que los palestinos lo designan Tormenta de Al-Aqsa. Este reciente ataque palestino a Israel se distingue por su sofisticación y coordinación, marcando un cambio notable respecto a las tácticas anteriores de Hamás, que incluían ataques con morteros, bombardeos suicidas, lanzamientos de cohetes y emboscadas con armas pequeñas. Es fundamental recordar que Palestina se divide en dos áreas geográficas, Cisjordania y Gaza. Cisjordania está bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, que se encuentra más al norte de Israel, mientras que Gaza, al sur, es gobernada por Hamás, una entidad palestina que se autodefine como nacionalista jihadista e islamista, aunque es considerada una organización terrorista por varios países. Ahí radica la complejidad. Para Palestina y otros países, Hamás es visto como una fuerza de resistencia, mientras que para otros es un grupo terrorista. La responsabilidad principal del ataque palestino a Israel recae en las brigadas Ezeilin al-Qassam, uno de los brazos armados de Hamás, que además incluye ramas educativas, sanitarias y deportivas. Sin embargo, en la ofensiva llamada Operación Tormenta de Al-Aqsa también han participado otras agrupaciones armadas palestinas. Como mencioné, es un conflicto muy complejo con múltiples grupos. Puede que te preguntes, ¿por qué ahora? ¿Por qué Hamás realiza este ataque masivo a Israel en este momento y no lo hizo antes? La causa más creíble que ha desencadenado esta escalada en el conflicto ha sido el anuncio de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, comprometiéndose ambas naciones a normalizar sus relaciones e instando a otros países árabes a seguir su ejemplo. Este hecho ha incrementado considerablemente las tensiones entre Israel y Palestina, que ya estaban en aumento debido a los lanzamientos esporádicos de cohetes palestinos, ataques aéreos israelíes y disturbios en Jerusalén, entre otros. La realidad es que esto se debe a múltiples razones y no se puede atribuir a una sola causa. Sin embargo, la coincidencia de este acuerdo con Arabia Saudita, mediado por Estados Unidos, resultó ser un duro golpe para los palestinos, quienes sintieron que su conflicto estaba siendo relegado y que se estaban aislando cada vez más a medida que los países árabes normalizaban sus relaciones con Israel. Como respuesta, Hamás aparentemente busca socavar ese acuerdo mediante una escalada de violencia en la región, con la esperanza de presionar a otros países árabes para que no adopten una postura neutral entre Israel y Palestina, ya que esto podría ser su perdición. Los enfrentamientos entre ambas fuerzas se concentran principalmente en el sur de Israel, una área de terrenos abiertos y zonas agrícolas donde las defensas están compuestas por cercas y alambres de espino. La población de esta región es mayoritariamente judía, pero también cuenta con una minoría árabe y musulmana. Desde el inicio, Hamás lanzó ataques con cohetes de corto alcance, con la intención de saturar el sistema de defensa aérea israelí, refiriéndome a la famosa cúpula de hierro de la que hemos hablado anteriormente. A pesar de que Israel cuenta con un gran número de soldados activos, la movilización de reservistas es crucial en su respuesta. Los ataques de represalia israelíes han incluido bombardeos aéreo y de artillería dirigidos a objetivos de Hamás en Gaza. No obstante, esto ha llevado a la pérdida de vidas civiles debido a que todo ocurre en áreas urbanas. Es fundamental entender que tanto Hamás realiza sus ataques en núcleos urbanos como Israel, y las consecuencias las sufre la población civil. La información sobre la situación actual es cambiante y puede variar rápidamente. Las imágenes satelitales de los incendios provocados por los combates ayudan a corroborar la magnitud de la ofensiva. Actualmente, las fuerzas de defensa de Israel están combatiendo en 22 lugares diferentes en el sur del país. Esto nos lleva a comprender que la ofensiva de Hamás no fue llevada a cabo de manera improvisada. Ejecutar un ataque de tal envergadura, que involucra el lanzamiento de miles de cohetes hacia ciudades israelíes y la acción de un número significativo de comandos palestinos, no es algo que se planifique de un día para otro. Probablemente, se trata de meses de preparación. Lo sorprendente es que los servicios de inteligencia israelíes no tuvieron conocimiento previo sobre los planes de Hamás, y el Mossad fue completamente tomado por sorpresa por esta ofensiva palestina. La fecha elegida para el ataque no fue al azar, se programó para coincidir con el Sabbat y el cierre de la festividad judía de Sukkot, lo que llevó a que las fuerzas de seguridad israelíes estuvieran en un estado de alerta menor de lo habitual.
Muchos efectivos militares israelíes estaban disfrutando de las celebraciones y las dotaciones de policías y soldados eran mínimas. Además, el día del ataque coincidió con el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. La ofensiva terrestre se llevó a cabo después del lanzamiento de miles de cohetes. Como resultado, durante la madrugada del 7 de octubre, las sirenas antiaéreas sonaron en casi todas las ciudades importantes de Israel. Igualmente, fue impactante ver cómo, durante los momentos de la ofensiva terrestre, los combatientes de Hamás entraban usando alas delta motorizadas, algo inédito en un conflicto moderno. También es relevante mencionar que durante las primeras incursiones se secuestró a varios civiles y militares israelíes. Hamás planea realizar un intercambio de prisioneros o algo similar, pero las vidas de estas personas siguen en riesgo debido a la volatilidad del conflicto. De hecho, hay muchos extranjeros, incluidos mexicanos, que han sido secuestrados por Hamás. En el terreno, miembros de Hamás atacaron puestos fronterizos israelíes en la frontera entre Gaza e Israel, ingresando a varias localidades israelíes y atacando tanto objetivos militares como civiles. Sorprendentemente, los palestinos lograron liberar a prisioneros de la cárcel israelí de Askelon. Un vídeo divulgado por Hamás muestra a la brigada Al-Qassam asaltando el puesto fronterizo de Erez, el principal paso entre Gaza e Israel. Este vídeo es uno de los más impactantes y crudos que se han visto en este conflicto. Hamás impactó varias ciudades clave donde se llevaron a cabo ataques aéreos y de artillería israelíes. Se emplearon helicópteros de ataque A-64 Apache para golpear objetivos dentro de Gaza con misiles AGM-114 Elfire y cohetes Hydra. Israel cuenta con un total de 81 helicópteros de ataque de diferentes tipos, y decenas de aviones de combate de su fuerza aérea también atacaron objetivos de Hamás en la franja. Según la Fuerza Aérea Israelí, el 7 de octubre de 2023, se atacaron 17 complejos militares de Hamás y 4 cuarteles generales de mando en toda la franja de Gaza. Israel opera con aviones F-15, F-16 y F-35 de fabricación estadounidense, así como con el bombardero francés Mirage 2000, teniendo un inventario total de aproximadamente 580 aviones de combate. Hasta ahora, se informa que Hamás ha atacado 4 helicópteros israelíes con misiles tierra-aire, probablemente utilizando el 9K-38 Igla de fabricación rusa. Este ataque es preocupante para Israel, ya que informes preliminares indican que Hamás logró golpear lo suficientemente profundo como para forzar a Israel a evacuar una de sus bases aéreas cercanas a la franja de Gaza, trasladando los aviones a un lugar seguro. Los reportes del terreno indican que hombres armados de Hamás abrieron fuego contra vehículos israelíes que pasaban por la ciudad de Sderot, donde la estación de policía fue completamente destruida supuestamente por ataques con misiles israelíes. Hamás también utiliza un sistema de misiles casero Raum de corto alcance de 114 milímetros en su ofensiva contra Israel, funcionando como una forma de cohetes diseñada para saturar áreas. Este sistema ayudó a Hamás a lanzar miles de cohetes rápidamente contra Israel, dado que el sistema de defensa aérea y la alarma israelí solo advierte con 15 segundos de antelación antes del lanzamiento de cohetes. Aunque no son municiones de gran magnitud, el elevado volumen de fuego está creado para abrumar el sistema de defensa aérea israelí. Según sus líderes militares, están preparados para movilizar a cientos de miles de reservistas. El país ha establecido un sistema que le permite movilizar a la mayoría de sus reservistas en cuestión de días. Los palestinos tomaron el control de varias localidades en suelo israelí y capturaron a numerosos civiles y militares. Entre los cautivos, se reportó la muerte del presidente del Consejo Regional del Sur de Israel, Ofir Lipstein. Para llevar a cabo este ataque, las fuerzas palestinas usaron diversos medios, incluidas camionetas, motocicletas, lanchas, drones y armas ligeras como rifles, lo que constituyó una invasión por tierra, mar y aire. Sorprendentemente, también se informaron daños a helicópteros israelíes, lo que sugiere que las tropas de Hamás disponen de cierto armamento antiaéreo. Durante el ataque, Israel perdió varios tanques Merkava Mark IV y diversos vehículos blindados de transporte de tropas. Algunos fueron destruidos y otros capturados, aunque no en un número tan significativo como para alarmar a los israelíes.